Hola, esto es New Books Network en español. Hola, bienvenidos una vez más a New Books en español, un podcast de New Books Network. Mi nombre es Pablo Martínez Gramuglia, voy a ser el anfitrión hoy y nos acompaña, mejor dicho, Mariana Moraes Medina, que nos va a charlar sobre su libro Turistas Intelectuales, Viaje, Política y Utopía, en María Rosa Oliver y Ezequiel Martínez Estrada. Mariana Moraes es profesora de literatura por el Instituto de Profesores Artigas de la República Oriental del Uruguay. Es licenciada en Humanidades por la Universidad de Montevideo y doctora en Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura por la Universidad de Navarra. Entre 2018 y 2019 realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, y entre 2019 y 2021 se desempeñó como investigadora postdoctoral de la Agencia Nacional de Investigaciones y Desarrollo de Chile, la ANID, en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su trabajo se ha centrado en el estudio de la literatura de viajes, archivos de escritores, revistas culturales, redes y circulación de ideas en América Latina. Es investigadora de nivel 1 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay y actualmente se desempeña como profesora investigadora del Centro de Documentación y Estudios de América Latina, el CDI, y de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo. En 2020, en el marco de la serie Viajeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicó Turistas Intelectuales, Viaje, Política y Utopía, en María Rosa Oliver y Ezequiel Martínez Estrada. En este libro, a partir de la obra de estos dos autores argentinos, retoma la tradición del viajero intelectual americano, que se desplaza a otros espacios en busca de novedades ideológicas. Además de la edición en papel, el libro está disponible en línea en acceso abierto, en el marco de la política de ciencia abierta de la casa editora, y gracias a eso está disponible para todos nosotros. Hola Mariana, muchas gracias por estar hoy aquí. Hola Pablo, un gusto. Agradezco la oportunidad de conversar sobre turistas intelectuales. La primera pregunta es bastante obvia en algún punto, pero ¿cómo surge el origen cómo surge el interés? ¿Cuál es el origen de este interés en primer lugar, en la temática del viaje tal vez, pero sobre todo en dos autores poco conocidos o tal vez bastante conocidos pero poco leídos en la actualidad de la literatura argentina? Mira, el encontrar el tema de este libro, bueno, me remito a mi investigación de doctorado, parto por ahí. El libro en realidad recoge los resultados de mi investigación doctoral, y cuando yo comencé a hacer mi doctorado, estaba bastante orientada en realidad hacia la revista Sur. Eso era lo que Uh-huh. me apasionaba en ese momento. Y en la medida en la que empecé a profundizar en la revista, me captaba mucho algo que tiene Sur a lo largo de su historia, que es esa riqueza en torno a las imágenes nacionales y las imágenes de lo extranjero, de la extranjería. Uh-huh. Entonces, cuando en la medida en la que avanzaba en esa investigación, bueno, estaba también muy centrada en la figura de Víctor Ocampo. Es difícil trabajar Sur sin sentirse cooptado, ¿no? por la figura tan interesante de Victoria. Empiezo a ver en la revista, en sus colaboradores, ciertas líneas que a mí me parecía que no estaban muy trabajadas o poco exploradas, ¿no? Entonces me detengo en particular primero en María Rosa Oliver, que para ese entonces poco se había publicado sobre María Rosa Oliver, o no, en realidad no había suscitado todavía demasiados estudios críticos, ¿no? Y doy con algunos relatos de viaje de María Rosa Oliver que no estaban publicados, ¿no? Y que están en realidad como inéditos, conservados entre Uh-huh. sus manuscritos en el archivo de Princeton, de la Universidad de Princeton. Y al poco tiempo también, trabajando un poco sobre Martínez Estrada y sus viajes, también encuentro un caudal de textos inéditos que también tienen que ver con relatos de viaje a Suiza,
la Unión Soviética. Entonces, un poco estos hallazgos me alejaron de lo que era la intención inicial de mi investigación y, bueno, y dieron a luz otro trabajo, ¿no? Algo que, como tú sabes, no suele suceder en esto de la investigación, ¿no? Al final de cuentas, uno recién al momento de la propia escritura en sí sabe qué es lo que está, o pretende saber, ¿no? Qué es aquello a lo que está orientado, ¿no? Pero el germen, podríamos decir, o el interés inicial tenía que ver con Sur, tenía que ver con la revista en particular. Y luego, mirando lo que yo por ahí en el estudio comento, ¿no? Me parecía que eran figuras centrales y al mismo tiempo marginales en Sur, como eran María Rosa Oliver y Ezequiel Martínez Estrada. Claro. Termino fijándome más en ellos, ¿no? También por este hallazgo que tiene que ver con el material de archivo. Claro. De todos modos, todo ese trabajo en relación con Victoria Ocampo también está presente en el libro y muchas veces el diálogo es inevitable, como decías. Decías también que esto fue una tesis doctoral comenzada en ese momento, que fue más o menos 2015, algo así. 2010, y la terminé, la defendí en 2015. Bien, eso. Para mí, una de las virtudes del libro que más me interesaba, ¿no? El libro tiene 3 partes bien definidas, junto con la introducción y la conclusión, ¿no? Pero la primera parte, en la que se hace una conceptualización muy detenida de esta idea del turismo ideológico, que está en el título también, esa primera parte que se llama Claves del viaje político en Oliver y Martínez Estrada, porque ese concepto es muy llamativo, ¿no? De alguna manera es casi contradictorio porque tendemos a considerar el turismo como algo banal o consumista, o en el mejor de los casos, digamos, ligados al ocio, a la recreación, y sin embargo aquí se cruza con la idea de una ideología, con la política en general y con una conceptualización explícita de la política. Y de ese modo, esta idea, decía, de turismo ideológico, un poco que retoma toda la tradición del viaje intelectual, muy trabajada por la crítica literaria, sobre todo para el siglo XIX, también para el XX. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué caracterizaría este turismo ideológico? ¿Qué notas distintivas tiene respecto de otros modos de viajar, tanto del turismo a secas como de otros viajes intelectuales? Sí, la categoría, la verdad que a mí me resultó muy, muy apasionante cuando bueno, intentaba construir el marco, ¿no? El marco crítico para el estudio de los autores, dar con esta categoría del turismo ideológico, que luego traspuse en el título a esta fórmula de turismo intelectual o turistas intelectuales, que en realidad me ayudó Martínez Estrada a dar también con esa imagen. Eso es parte de una cita textual, está en un pasaje de su diario de viaje a Estados Unidos. Él se define de esa forma, se define como un turista intelectual, sí. Que dice algo así como que viaja en el tren del panamericanismo, ¿no? Como un fruto, como un producto en conserva, se siente él, ¿no? Ese viaje a Estados Unidos. Entonces, a mí, en el cruce entre la autorrepresentación de los autores en viaje, más lecturas teóricas, ¿no? Que estaban apuntando a que dentro de lo que conocemos como la tradición del viaje, una tradición extremadamente romantizada, como comprenderán, ¿no? Aparece una corriente, sí, vamos a definirla de esta forma, una corriente, un cauce que tiene que ver con viajes o desplazamientos realizados en torno o con la finalidad de dar cuenta o conocer una utopía, ¿no? Una utopía social. En el caso de los autores que yo he seleccionado, es un viaje, en el caso de tanto Oliver como Martínez Estrada, por lo general hacia utopías progresistas, ¿no? Con el sello de la izquierda. Y de ahí que, bueno, en gran medida también otro punto que me interesó a la hora de definirlos, aparte de turistas intelectuales, los trabajé también
echando mano a la categorización que hace David Viñas de la izquierda liberal, ¿no? Dice él, que son intelectuales que se movieron, podríamos decir, en la frontera o en el intersticio, ¿no? De una cultura de sesgo señorial, oligárquica, ¿no? Con valores también liberales, y que hacen el giro a partir de, bueno, de la Revolución Rusa en adelante, podríamos decir, a la izquierda y a los proyectos progresistas. Me interesó, bueno, a mí Viñas me apasionó, de hecho, leer su estudio, ¿no? sobre el viaje argentino para mí fue decisivo para delimitar el tema y también para dejar asentadas varias de las claves interpretativas que manejo en el texto, ¿no? Entre sobre todo lo que tiene que ver con lo que comentaba recién, la cultura oligárquica y el traspaso y sobre todo la conversión hacia el pueblo, hacia lo popular, ¿no? Mediada por el populismo en la experiencia nacional y también las experiencias extranjeras del populismo. Y luego otro punto que fue importante para terminar de delimitar esto de viajes que tienen como finalidad la política, ¿no? y la ideología, vinieron de la mano, bueno, algunos estudiosos como Paul Hollander, que hablaba de los peregrinos políticos para justamente dar cuenta de los viajes hacia el este, ¿no? Hacia la Unión Soviética, hacia China. Otro investigador interesantísimo es François Gourmand, que justamente también elabora un estudio sobre los viajes de franceses hacia también la Europa del Este, pero él también ahí abre el paisaje, ¿no? Hacia América Latina, ¿no? Y cómo América Latina concitó la atención de muchísimos intelectuales europeos que viajaban también en busca de esa utopía social. Claro. Y ellos son los que en gran medida dan cuenta de que el viaje pasa cuando está motivado, ¿no? por estos ideales, podríamos decir, y al mismo tiempo la mayor parte de estos viajes son organizados por los países, ¿no? En la forma de, podríamos decir, programas, ¿no? de visita, que los tuvieron los países, ¿no? del espectro comunista, socialista, pero también lo tuvo Estados Unidos, ¿no? Desde los inicios, desde sus primeros intentos panamericanistas, podríamos decir, dan cuenta de que es un viaje muy reglado, ¿no? Muy codificado. Entonces, a partir de eso es que yo propongo esto de que es un turismo, ¿sí? Y de que estos viajeros tienen a veces escaso margen para moverse libremente en estos países, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con sus visitas. Bueno, es el caso de Martínez Estrada, un poco tal vez el que lo acusa más esto, ¿no? Tanto en su viaje a Estados Unidos como invitado, como en su viaje a la Unión Soviética, declara un poco esto, ¿no? El estar un poco frenado por las propias condiciones de ese viaje como intelectual invitado por un determinado gobierno, ¿no? Claro. Sí, no solo está la presión o el control que pueden ejercer esos gobiernos o las instituciones oficiales diplomáticas, culturales que producen la invitación, sino también en algún punto, y me parece que hay también, o por lo menos yo lo leí así en relación con la idea de turismo, ¿no? La presión por ver lo que hay que ver, ¿no? Por ir a los lugares definidos, bueno, en la China comunista ir a la fábrica, a la universidad, a los lugares de gobierno, en la Unión Soviética algo similar, ¿no? Los espacios políticos, o sea, visitar aquello que ya está previamente pautado, tanto en un sentido de control como, entre comillas, lo digo, ¿no? De un color local comunista o progresista en general, cuando también está la visita a los Estados Unidos en la década del 40, en el marco de la guerra mundial y demás, que obliga al viajero a
amoldarse a una trayectoria previamente armada, ¿no? María Rosa Oliver es la primera de las dos figuras que tomás, ¿no? Que es una figura que es cierto, como decías antes, que no era tan leída hace 10 años, hoy tal vez ha vuelto con mayor insistencia y sobre todo se le dedica muchas lecturas por sus trabajos de corte memorialístico, ¿no? Porque nos informa mucho sobre otras figuras. Pero ahí me interesaba entonces preguntarte que, primero, si nos puedes contar un poco más sobre ella, sobre cómo la caracterizaste y específicamente tu trabajo sobre el turismo intelectual, qué nuevas aristas descubre el personaje, si encontraste algo que no esperabas encontrar, si te sorprendieron tus propios hallazgos. Sí, bueno, María Rosa Oliver es una figura interesantísima que quedó en lo que es el espectro de Sur bastante, bueno, justamente lo que tú recuperabas recién, ¿no? Desatendida, eh, opacada por otras figuras. En gran medida esto tiene que ver con que María Rosa Oliver, eh, su trabajo, ¿no? Publicado tiene que ver con 3 volúmenes de una autobiografía. En realidad, para ser justos, son unas memorias. Ujú, Y lo que queda fuera de esas memorias son, bueno, materiales que podríamos catalogar como materiales dispersos, que habría que rastrear, ¿no? Que es un poco lo que hice ujú. en Sur y en algunas otras publicaciones de la época, más lo que quedó inédito en su propio archivo, ¿no? Y Oliver es una figura interesante porque en gran medida me permitía eh, entender este movimiento ideológico de muchos escritores, por otra parte, ¿no? Latinoamericanos, no solamente es el caso de Oliver y Martínez Estrada, que parten de una concepción de la cultura, bueno, y de la política, podríamos decir, de corte liberal. eh, Viñas decía espiritualista, esteticista o estetizante, ¿no? Decía él. Y poco a poco se van moviendo o convirtiendo, que es un poco la imagen que yo utilizo en el libro, ¿no? Como una especie de conversión a una nueva fe, ¿no? Que es la propuesta de las utopías de izquierda. Y ella bueno, lo escenifica en su vida a través de lo que escribe, pero sobre todo también a través del viaje, ¿no? Del viaje en sí como texto. Y esto es algo interesante porque María Rosa Oliver eh, tuvo una crisis, ¿no? de poliomielitis cuando niña y esto hizo que se quedara inválida. Entonces, Ujú. los viajes que realiza, de una viajera, bueno, imparable de hecho, ¿no? Los realiza en silla de ruedas. Esto es algo que de hecho reseña eh, por allí Simone de Beauvoir en una de sus memorias. eh, Comenta, ¿no? Que cuando hay algunos de los congresos de la paz a los que acudían intelectuales de todo el mundo, eh, eh, reconoce a María Rosa Oliver como la intelectual argentina, ¿no? Que aparece en silla de ruedas. Eh, y esto es un tema que queda un poco, bueno, soslayado, que no alcancé a trabajar mucho en el libro, ¿no? Que es el tema bueno, del relato de viaje y al mismo tiempo la cuestión del género y la cuestión de esta discapacidad, ¿no? En María Rosa Oliver. Pero ella es una figura sumamente interesante por esto, ¿no? Participa en gran medida de los mismos moldes o de la misma matriz, podríamos decir, ideológica que Victoria Ocampo, de hecho eran muy amigas y por esto es que figura Oliver como una de los miembros fundadores de Sur. Y bueno, y mantiene esta amistad a lo largo de su vida con momentos en los que la amistad se enfría, podríamos decir, ¿no? Ujú. Y uso este término también pensando en la Guerra Fría, porque es en realidad en ese momento Claro. y por esos motivos, ¿no? Que ellas se distancian, ¿no? El anticomunismo de Victoria era muy fuerte, muy evidente, y Oliver
se mantuvo firme hasta, los hechos ya bastante, podríamos decir, evidentes de la represión a partir del Ujú. caso de Hungría y demás, entre el 56 y 57 en adelante, empieza a distanciarse, ¿no? Pero ahí encuentra una nueva fe a la que convertirse, ¿no? Que es la esperanza de la revolución en el territorio latinoamericano, y ahí gira hacia Cuba. Hay como un cambio sucesivo, ¿no? De centros posibles que van, incluso en un primer momento, cierta fascinación con Estados Unidos por la lucha antifascista, ¿no? Como decíamos en el contexto de la Guerra Mundial, aunque inmediatamente esos reparos que ve en relación con el trato a las minorías étnicas, a los negros en Estados Unidos, pero después parece que esa utopía está como siempre cambiando de lugar, ¿no? De la Unión Soviética, China y finalmente Cuba. En ese sentido, sería correcto, digamos, o estarías de acuerdo con decir que si bien pasa del liberalismo al comunismo, para decirlo de una fórmula rápida, que finalmente también pasa del comunismo a cierto humanismo que ve más presente en la Revolución Cubana que en las versiones asiáticas, digamos, de Rusia y de China. Sí, sí, creo que lo expresás muy bien, Pablo, este nomadismo de la fe, ¿no? O el cambio de centros. Eh, y yo creo, como planteo por ahí, que sí, que el caso de Cuba aparece para ella, como también para Martínez Estrada, ¿no? Como una posibilidad, eh, por supuesto, más cercana a su propia raíz, ¿no? Identitaria, porque es latinoamericana, pero también concentran allí ellos esos valores humanistas que necesitaban, por otra parte, ¿no? Ver en el materialismo o en el marxismo. El humanismo marxista, de hecho, está muy presente en los textos que escribe sobre Cuba. Algo, curioso, que está curioso para mí y que intenté plasmar en el libro, ¿no? Es el encuentro de similitudes, de una similitud en particular que me interesó mucho, tanto en el testimonio que da Oliver como el que da Martínez Estrada de su encuentro con el Che Guevara en Cuba, Ujú, que es cómo construyen o intentan construir en ese proceso, ¿no? Que ya era el último proceso que podrían seguir de la utopía revolucionaria, porque ya después de eso no hay otro, ¿no? Para ellos. ujú, ¿Cómo encuentran en el Che Guevara, argentino, por otra parte, ¿no? sí. La posibilidad de construir un vínculo afectivo más fuerte con el proceso revolucionario, ¿no? Al punto de que ella se figura a sí misma, se autofigura como Ujú, una madre espiritual del Che, y Martínez Estrada, curiosamente, ¿no? Como un padre también espiritual sí. de ese guerrillero argentino, ¿no? Entonces me parecía interesante cómo la Revolución Cubana habría sido la última oportunidad de acercarse a este proceso, Ujú, que por otra parte no pudieron comprender del todo, ¿no? Para el caso argentino con el peronismo, pero que sí, con el caso cubano, los dos admitieron acercarse un poco más a la comprensión de su propio pueblo, el pueblo argentino, a través de los sucesos de Cuba, ¿no? claro, claro. Además, esa idea tan eh, compleja de la Revolución Cubana en un primer momento que aúna distintas líneas ideológicas, que no es un marxismo puro, entre comillas, hasta el punto en que se puede hablar de marxismo puro en cualquier lado, ¿no? Sino que justamente la espiritualidad nueva, ese hombre nuevo que estaban buscando los revolucionarios cubanos, evidentemente los seducen a los dos, aún a un Martínez Estrada que, si bien probablemente habría aceptado la definición de hombre de izquierda, no así la de comunista, ¿no? Ujú. Sí, Eh, sí, sí. y ahí es la figura de Martí la que más lo seduce también. No quiero decir, por supuesto que el Che, Fidel, la revolución en general, el mito del revolucionario, pero los libros que escribe Martínez Estrada van a ser sobre
José Martí, ¿no? Y como que va a aplicar sus herramientas específicas de crítico literario Exacto. para Sí. la nueva cruzada que encara, ¿no? Sí, algo interesante de Martínez Estrada, a diferencia de Oliver y su vínculo con Cuba, Ujú, es que Martínez Estrada, como tú bien decís, Pablo, se acerca a Cuba como intelectual, como de hecho es así como yo interpreto su acercamiento, ¿no? Como el de un intelectual al servicio de la revolución. Así de hecho él titula uno de sus textos de esos años. Entonces, él va a servir como intelectual, ¿no? Va a escribir una obra, podríamos decir, magna, es un poco ese proyecto que tiene, sobre Martí, ujú, pero es interesante cómo esto se ve en parte frustrado, podríamos decir, porque él no obtiene el reconocimiento que busca, ¿no? O que espera tener por haber ujú. estado 2 o 3 años trabajando, ¿no? Sobre la figura de Martí, la recuperación de Martí para la revolución. De hecho, hay en algunas cartas, sobre todo, se puede seguir el malestar eh, de Martínez Estrada con la cultura revolucionaria, porque él, claro, no entiende que la primera etapa de la revolución está sobre todo orientada a la alfabetización, ¿no? De un pueblo, por otra parte, que tenía unos índices muy altos de analfabetismo, y que todo el trabajo, ¿no? Intelectual eh, más afinado y más elevado que el que estaba produciendo con el estudio de la figura de Martí pasaba o ocupaba, ¿no? un segundo plano. Sí, de hecho hay ahí una dificultad, ¿no? Del propio Martínez Estrada, que es un poco la desgracia de su vida, ¿no? Mm. Ese no sentirse reconocido, Sí, creo que le viene por lo menos de la década del 30, ¿no? Como sentimiento de superioridad intelectual, que por supuesto tenía buenos argumentos para sentirlos, pero por otro lado, de la falta de reconocimiento permanente de un medio que él juzgaba más mediocre, ¿no? Que su propia ambición. sí, sí, hay una identificación con el paria, podríamos decir, ¿no? Ujú, A lo largo de toda su trayectoria, y que luego tiene unos visos muy novelescos, podríamos decir, porque también cuando le ocurre lo de su enfermedad, ¿no? La enfermedad en la claro. piel y tal, él hace una lectura de eso, ¿no? Su cuerpo como Ujú. un trasunto, un reflejo de la patria, ¿no? Sufriente también, o sea, es muy interesante. La psicología de Martínez Estrada a mí me parece de lo más, eh, de lo más interesante, la verdad. Y en el caso cubano, claro, él, de hecho, llegó también a una imagen muy interesante, ¿no? A mí me interesa mucho la autorrepresentación de estos intelectuales, de estos viajeros en sus desplazamientos, ¿no? Porque creo que la autorrepresentación nos da mucha información acerca de lo que es el proceso del intelectual en ese mundo tan cambiante, ¿no? Ujú. Entonces, al seguir, lo que un poco propongo con el libro es que al seguir los viajes, los desplazamientos, también estamos siguiendo eh, el desplazamiento en lo que es un proceso intelectual y escritural, ¿no? Claro. De alguien que se va convirtiendo o que se va metamorfoseando. Por lo general, cuando construimos perfiles o accedemos a perfiles en la historia intelectual o en la historia literaria, accedemos a perfiles que están, podríamos decir, recortados, ¿no? O que parecen conclusos, como si no admitiera la vida y la trayectoria, ¿no? Claro. De una persona, mutaciones o cambios. Entonces a mí me parecía muy interesante eso y eso lo pude seguir, ¿no? Lo pude ir hilando a través de la autorrepresentación. Y en el caso de Cuba, entre las muchas autorrepresentaciones autofiguraciones de Martínez Estrada, hay una que a mí me interesó mucho, que está en una de sus cartas a sus amigos, que él habla de que se siente la impedimenta, ¿no? de, la, Ujú. de la revolución, ¿no? Haciendo alusión a la impedimenta que llevan, ¿no?
los ejércitos cuando se desplazan, ¿no? Como aquello Sí. que, bueno, que hay que cargar, que le pesa más, ¿no? Y él termina reflejándose en eso, ¿no? En la impedimenta que lleva la revolución a la cultura revolucionaria, ¿no? Porque no termina de encontrar ese lugar, ¿no? Se imagina casi como un Como un obstáculo, ¿no? obstáculo, tal cual. Eh, Está muy bien lo que planteabas como eso de esencializar las figuras intelectuales, ¿no? De correrlas de una mirada cerrada o ya acabada, ¿no? Sobre todo, bueno, el caso de Martínez Estrada, de hecho, es como un gran experto en eso también, porque es un intelectual que justamente, bueno, durante la década del 30, pero sobre todo con el peronismo, se ubica en ese lugar de profetismo que después le Mm. van a asignar los críticos de contorno y demás, ¿no? Pero que viene de la escritura de ficción, ¿no? Y a veces cuando leemos a Martínez Estrada tanto como ensayista, como político, olvidamos, a mi juicio, perdiéndonos de algo muy, muy lindo, ¿no? Que es su poesía y sobre todo sus cuentos, ¿no? Y hay algo que me gustaba de la recuperación que haces de archivo, de esos papeles inéditos, tanto de Martínez Estrada como de Oliver, pero en el caso de Martínez Estrada, de la confusión, de la complejidad en términos genéricos de esos relatos de viajes, donde se superponen un poco en los mismos papeles eh, impresiones, podríamos decir, etnográficas, decía, a los siglos XIX, ¿no? Hoy vi en la calle una señora hacer tal cosa, ¿no? Y también borradores, bosquejos de Ujú. ficciones, ¿no? Sí, a mí eso me resultó sumamente apasionante en el caso de Martínez Estrada. Bueno, para quienes están escuchando y que todavía no hayan leído el libro, que lo vayan a leer, está esto que voy a comentar, particularmente vinculado al viaje que él realiza por Suiza, mientras que está esperando que, bueno, le expidan un visado para poder entrar a la Unión Soviética. Entonces se detiene un tiempo en Suiza. Y allí hay un texto sobre Berna que, bueno, precisamente combina esto que señala Pablo, ¿no? Se presenta en apariencia como un relato de viaje, como un testimonio, ¿no? Como un texto que nos propone un pacto referencial, podríamos decir, un pacto de lectura referencial, pero está, bueno, atravesado por la ficción, ¿no? El viajero se cruza en Berna o se encuentra en Berna con una sociedad compuesta por seres humanos y por osos, ¿no? Los osos están integrados a la vida en sociedad en Berna, bueno, y ahí, bueno, los dejo no les cuento más para que puedan leer ese capítulo. Pero a mí eso me resultó muy interesante y me ayudó a pensar, bueno, muchas cosas con las que he seguido luego, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, por un lado, los procedimientos vinculados a la ficción, la aparición de este tipo de procedimientos en textos referenciales, eh, y que en gran medida me llevan a esto, ¿no? Cuando vos hablabas de que conocemos al Martínez Estrada pensador, pero no tanto, ¿no? Al gran cuentista que era y poeta, es como que nos perdemos la unidad, ¿no? O nos cuesta integrar en una misma figura la diversidad, podríamos decir, no solamente de géneros, tipologías, sino también de figuraciones que hace el escritor de sí mismo, ¿no? Y en el caso del texto en sí, de viaje, integrando procedimientos de ficción, creo que nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Nos cuesta eh, establecer o aceptar ese diálogo, esas dinámicas que se dan entre lo testimonial y lo ficcional. Y ahí es cuando un poco lo que yo, bueno, propongo con el libro y un poco al final, ¿no? Cuando planteo que me gustaría que el libro sirva para poder trascender los compartimentos o la compartimentación que hay entre la historia de los intelectuales y la historia de los escritores, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con revisar el lugar que tiene la imaginación en nuestras sociedades, en nuestra historia intelectual,
Ujú, De hecho, es como, a veces pienso en esto, ¿no? En qué lindo sería escribir la historia de la imaginación en nuestras sociedades, ¿no? ujú, Porque la historia de las ideas, con toda la solemnidad que tiene, ¿no? Estamos seguros y seguras, ¿no? Pero la historia de la imaginación, la historia de las trayectorias escriturales, es algo, ¿no? Que queda como un poco desvaído, algo que es poco serio, aparentemente, ¿no? Comparado con la ujú, historia de las ideas. En cambio, la imaginación, si lo pensamos, ¿no? Nuestros escritores han estado siempre al servicio, o muy cercanos al poder, o muy cercanos o opuestos al servicio, ¿no? De la representación política o de la representación, podríamos decir, ujú. de una nación en cargos diplomáticos y demás. Entonces es muy difícil para mí separarlos de lo que tienen que ver con los procesos intelectuales, ¿no? de nuestras sociedades. Es decir, el discurso literario tiene un peso importante en la formación de una sociedad, en la construcción de identidad. Pero bueno, ahí me fui un poco de tema, Pablo, pero es que justamente ese tema, el tema de la ficción que aparece ahí, en el caso este que comentamos en particular de Martínez Estrada, me parece bien, bien interesante y bien motivadora de cuestionamientos y de preguntas, ¿no? Me parece súper pertinente digamos, cómo refinaste la idea, porque sí, digamos, para un escritor no necesariamente son escrituras totalmente divergentes, ¿no? Que una va por un lado y otra por el otro, sino que remiten al mismo sujeto, la escritura de ficción y textos más referenciales, periodísticos, ensayísticos, históricos, llamémoslo como sea, ¿no? Mm. O según el caso, no necesariamente se conciben como acciones de un sujeto que se desdobla, sino que remiten a la misma persona. Eh, y por ahí, ahondando un poquito en eso y pensando también cómo caracterizaste a María Rosa Oliver y a su pertenencia de clase, ¿no? Me pregunto si en el caso de Martínez Estrada, que es compañero ideológico hasta cierto punto de Oliver, que también pertenece al Grupo Sur, pero que tiene un origen social bajo, es provinciano, que ha dedicado su vida a tareas docentes y a empleos de oficina, ¿no? Que ha debido trabajar, hablando en plata, cómo eso impacta en su propia escritura, si eso marca alguna diferencia en los modos de ver con Oliver, si uno podría relacionar ese origen de clase y más en general esa cultura con la manera en que van a retratar los espacios en los que coinciden, ¿no? Que, bueno, básicamente la Unión Soviética y Cuba, ¿no? Sí, Sí. sí, la caracterización que has hecho es bien útil para diferenciarlos y creo que eso se puede rastrear en sus testimonios y en su forma de, podríamos decir, de vincularse con las realidades que visitan. Oliver, yo por ahí lo señalo, tiende a romantizar, ¿no? Aquello que ve en el extranjero. Mm, Tiende a aparecer también en la visión de Oliver cierto, podríamos decir, paternalismo muchas veces en la forma ujú, como describe a los otros, ¿no? Y en el caso de Martínez Estrada, eh, algo llamativo, ¿no? A diferencia de Oliver y que tiene mucho que ver también con su extracción social, es que sí está mucho más abierto a apuntar eh, cuestiones que podrían ser más de índole materialista, si se quiere, ¿no? Eh, está mucho más atento a señalar la falla o aquello que podríamos decir, le genera cierta sospecha. De hecho, él, bueno, en sí, en su trayectoria, ¿no? Es un intelectual de la sospecha, creo yo. Y esto se ve mucho en su comportamiento viajero. ujú, Eh, él se pone en un lugar como de investigador o de detective muchas veces en la sociedad en las que llega, ¿no? Este, y lo deja consignado, ¿no? Deja consignado cosas que de repente a él no lo terminan de convencer o de cerrar.
Pero por otra parte, ¿no? A pesar de que él parezca ser más crítico o en principio ver un poco más que Oliver, a la que yo por ahí varias veces la asocio con cierta miopía, ¿no? Aparte por esta cuestión tan fuerte en el viaje, que es la centralidad del ojo, ¿no? La centralidad del ver, que lo articulo varias veces en el libro como el ver y no ver de los viajeros. Él, en cambio, ¿no? Si bien se comporta muchas veces como alguien que puede ver un poco más o ser más crítico, igualmente es un viajero sentimental. Quiero decir, muchas veces en sus viajes lo que a él le interesa es, por ejemplo, conocer la casa de Tolstoy y no mucho más, ¿no? Sí. O en el caso de Cuba, llega a Cuba y lo primero que quiere ver, más allá de la revolución, es ir a la tumba de Martí. Entonces, es interesante Artigas Estrada porque también está movido en gran medida, ¿no? Si yo digo, Oliver romantiza, bueno, él también tiene un sesgo, ¿no? Muy, muy romántico, muy preocupado por el aura, ¿no? Por su aura viajero, por el aura de las experiencias que tiene, ¿no? Y de hecho, por eso su peor viaje, podríamos decir, es lo que uno puede ver en el diario de viaje a Estados Unidos, eh, cómo se deprime en Estados Unidos, porque ahí encuentra pocos momentos auráticos, podríamos decir, ¿no? De experiencias que sean plenas, ¿no? Para él, plenas de significado. Se siente en una sociedad de consumo, donde no termina, ¿no? De encontrarse, y lo único que lo motiva por allá es conocer la casa de Jack London en algún momento, ¿no? O encontrar algunas referencias que tienen que ver con Thoreau, que era también alguien que admiraba mucho. Pero bueno, esas son un poco las diferencias de mirada, podríamos decir, entre los viajeros. Tal vez ese viaje más ingenuo, en algún punto, más escéptico, más crítico que señalabas en el caso de Martínez Estrada, pero al mismo tiempo decía más ingenuo, en el sentido de acercarse por primera vez y de buscar ese aura de lugares y autores conocidos, tiene que ver con un autor para el cual el viaje, la posibilidad del viaje llega más tarde en la vida, ¿no? Por eso decía que ahí hay pienso yo, ¿no? Una situación económica, social concreta y también por una enorme cantidad de lecturas que genera una enorme cantidad de expectativas, ¿no? Esto de ir a ver la tumba de Tolstoy, bueno, esperando encontrarse con un autor que ha leído y releído y admirado a lo largo de toda su vida. Exacto, sí, sí, es tal cual, Pablo. Él lleva consigo, bueno, por otra parte, algo que llevamos muchos, ¿no? Sí, todos. Vamos a incluirnos, los que al menos, ¿no? Bueno, tenemos los pies puestos en la literatura y vivimos con la literatura muy cerca. Muchas veces nuestra experiencia, nuestro conocimiento está mediado, ¿no? Por nuestras lecturas. Entonces, le quitamos un poco el hierro a lo que hacía Martínez Estrada, de ir a buscar el lugar de peregrinación o de culto, ¿no? De un autor favorito. Todos lo hemos hecho y lo hacemos. Pero, bueno, eso, comentar eso, si querías preguntarme algo más. No, en la misma línea, digamos, justamente que incluso uno podría, lo que comentabas antes, ¿no? En relación con el viaje a Suiza, que no es un viaje, sino que es una demora en el viaje, ¿no? No es el gran tour que todavía se puede permitir, bueno, Oliver seguramente, pero también un Borges o la escapada bohemia, ¿no? O el puesto de periodista, sino que es una invitación oficial que le permite viajar y que, bueno, las demoras burocráticas que referías recién y económicas, si no llega el cable, no llega el pasaporte, hay sospechas, etcétera, lo hacen parar primero en Suiza, después en Hungría, ¿no? Incluso una Europa, no sé si sería correcto decir marginal para Suiza, pero sí excéntrica respecto del viaje típico Francia, Inglaterra, Italia, ¿no? El viaje de formación del intelectual criollo que encontraba en esos centros donde completar esa educación recibida, ¿no? Como que llega un poco más tarde y
de manera excéntrica también, Sí, ¿no? sin duda. Y esto que mencionás vos es así. Un autor que difícilmente podía viajar por sus propios medios, también aprovecha en gran medida, ¿no? Las invitaciones oficiales. Ujú. Es así como viaja a Estados Unidos y es así como realiza ese viaje que lo lleva a la Unión Soviética y que hace que, bueno, que antes de entrar, ¿no? Se demore y esta demora la pasa en Suiza, ¿no? Ujú. De hecho, esto en estos borradores inéditos que yo estudio en el libro está consignado, ¿no? Ujú. A él un amigo le comenta de las facilidades que tienen los intelectuales para entrar en la Unión Soviética en ese momento y él dice, bueno, hay que aprovechar, ¿no? Por eso es que se pone a hacer el trámite para ver, bueno, cómo conseguir esa invitación y poder entrar a la Unión Soviética. Ujú. Eh, Volviendo a algo que mencionaste varias veces, ¿no? Y que lo acabas de mencionar una vez más, pero uno de los encantos del libro justamente es esa recuperación del material inédito de dos autores bastante estudiados, pero también muy prolíficos y de los cuales tenemos todavía grandes lagunas. Entonces, además del viaje a Suiza, te quería que creo que nos bueno, a mí me entusiasmó tu relato en el libro y ahora que lo volviste a contar y creo que a vos también te entusiasmó, pregunto si hay alguna otra joya oculta y perdida que quieras recuperar, si de aquí sale algún plan de edición posible. No propuse ningún plan de edición, pero de hecho lo han realizado hace poco. Ujú. No lo he visto, pero sé que la Fundación Martínez Estrada dio permiso, creo que al Fondo Cultura Económica, para publicar estos textos inéditos de Viaje Martínez Estrada. Entonces allí están, los pueden adquirir. Yo todavía no tengo mi ejemplar. O sea que ya han sido editados. Creo que salieron el año pasado. Eh, Eso en cuanto a Martínez Estrada. Y en cuanto a Liber, no presenté ningún plan de edición en gran medida porque, bueno, es algo complejo el caso de Liber porque sus papeles Ujú. están en la Universidad de Princeton, en esta colección, que, bueno, que de hecho es una de las mejores colecciones que tenemos quienes nos acercamos al trabajo de archivos de escritores latinoamericanos, están allí reunidos, ¿no? De Estados Unidos. Entonces es difícil en ese caso, ¿no? Las cuestiones de derechos y permisos, eh, editar Ujú. estos materiales. Pero sí son accesibles, quiero decir, cualquier interesado, ¿no? Puede de hecho acceder a un catálogo muy descriptivo y luego solicitar una copia de los materiales también es posible. Bueno, justamente en busca de esos archivos, la producción del libro también te obligó a vos a hacer ciertos desplazamientos, ¿no? Princeton lo mencionaste, Buenos Aires, Bahía Blanca también estuviste, ¿verdad? Y creo que en Italia, ¿no? No, en realidad Princeton lo consulté Ah, a distancia, justamente a través de ah, este pedido. Se pueden pedir los copias de los manuscritos y te los envían. Pedí puntualmente los borradores de Oliver que me interesaban. ujú. Y en el caso de Martínez Estrada, consulté una copia microfilmada de estos materiales en la Biblioteca Nacional, o sea, en Buenos Aires. Buenos Aires. Mi estancia fue en Buenos Aires, básicamente, la estancia fuerte de investigación fuera. Los manuscritos sí están en la Fundación de Martínez Estrada, ¿no? De Bahía Sí, Blanca. los manuscritos, o sea, materialmente están en la Fundación Martínez Estrada en Bahía Blanca. Saliendo un poco, si se quiere, del contenido concreto del libro y volviendo a algo que también mencionaste, que es la apuesta teórica, ¿no? ¿Cuál sería ese aporte específico de alguien formado en análisis literario, en la filología, bueno, y en otras metodologías que se asocian a las letras, a una disciplina más amplia o con otros intereses más bien, que sería la historia intelectual o la historia cultural, ¿no? Hablabas de hacer una historia de la imaginación. Eh, Digo, sí, no tenés por qué tener una respuesta concreta a esto, pero ¿qué podemos leer los que estamos acostumbrados a leer ficciones cuando vemos textos que en principio no son ficcionales, como estos relatos de viajes que tal vez un historiador o un biógrafo incluso pasa por arriba?
Bueno, creo que el aporte que podríamos presentar los investigadores formados en el área de literatura o filología a, a textos que compartimos, podríamos decir, con historiadores, es precisamente lo que tiene que ver con el análisis de los procedimientos ficcionales, el análisis que tiene que ver más con lo retórico y que muchas veces la interpretación más, podríamos decir, de sesgo histórico de los textos, ¿no? A veces no se detiene en ello, es decir, se toman los textos como muchas veces como meras fuentes de datos, ¿no? Concretos o referenciales y no mucho más. Entonces creo que nuestra mirada, nuestro aporte, si concibiéramos que podríamos ahí entablar un diálogo interdisciplinar, ¿no? Podría ir por ahí, ¿no? Podría ir por el lado de iluminar aspectos de los procesos escriturales. Otro punto que lo he mencionado en alguna otra oportunidad conversando con colegas también del área de historia intelectual, yo les mencionaba esto, ¿no? El trabajo en archivos de escritores, que en el último tiempo Ujú. ha cobrado mucho interés. El trabajo sobre correspondencias, manuscritos, borradores, ¿no? Eh, y es en gran medida representa un potencial enorme, ¿no? Para, bueno, indagar en lo que son los restos o las huellas de la escritura. Ujú. Que eso también para los de letras significa un moverse de la centralidad del libro como el objeto culminado, ¿no? Y que no admite otra lectura, otra interpretación, o que no hay más que el libro, ¿no? Y en realidad, si uno piensa, muchos escritores eh, hicieron lo más importante, lo grueso de su carrera, ¿no? Eh, publicando por fuera del libro, ¿no? A mí me interesa mucho también el ámbito de las revistas culturales. Entonces, cuando me acerco a las revistas, muchas veces encuentro eso, ¿no? Encuentro que la fragua de un autor, tanto en términos de su figura autorial, ¿no? Como de todos los aspectos que tienen que ver con la sociología, la literatura, de la cultura, eh, se dan por fuera del libro muchas veces, ¿no? Entonces es también como una forma de escaparse del librocentrismo, esto de mirar archivos, mirar borradores, y bueno, la riqueza de las correspondencias es evidente, ¿no? También todo lo que nos da de procesos de composición, eh, intercambios, bueno, y también, bueno, para conocer muchísimo sobre redes en particular, ¿no? Y circulación. Claro. Eh, pero bueno, creo que por ahí está la posible sinergia, creo yo, Ujú. interdisciplinar que podríamos eh, promover. Sí, hay muchos, muchos diálogos posibles, eso seguro, ¿no? Y también hay mucho que aprender para digo, me identifico con vos como formado en literatura de cómo acercarse a los archivos y de visitarlos más, ¿no? Sí, De salir del librocentrismo, como decías. Eh, mencionaste como influencia teórica o como diálogo intenso y creo que con bastante admiración, pero también seguramente marcando algunas diferencias, el libro o los trabajos de David Viñas sobre los viajeros, ¿no? El libro sobre viajes, pero también en la literatura sí. argentina seguramente, y algunos otros trabajos. Otra referencia me parece importante es la de Beatriz Colombi, ¿no? Y su trabajo con los viajeros intelectuales de fin del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Sí. Se- no sé qué diálogo ahí, va, no sé si es así, si te reconoces ahí o por ahí pensás que es una referencia más. No, sin duda, Pablo, que sí, me reconozco ahí y espero que el reconocimiento también a ellos quede plasmado en el libro, porque eso, eh, bueno, los teóricos que leemos, y no solo los teóricos, ¿no? Hay muchas lecturas que nos ayudan
a llegar a delimitar en gran medida nuestro objeto, ¿no? Como investigadores, aparte de todo lo que pueden potenciar, ¿no? En términos de lo que es la, la imaginación de una investigación, que es algo de lo que hablamos poco, ¿no? Cómo también está la imaginación en aquello que investigamos, ¿no? Claro. Sí, Beatriz Colombi para mí fue fundamental porque su categoría de viajero intelectual me permitió darle tal vez un curso más seguro a la intuición que yo tenía con estos autores, ¿no? De hecho, a partir justamente de esa categoría de viajero intelectual, es que puedo luego elaborar este concepto del turista intelectual en gran medida. Y bueno, y Viñas, sí, para mí Viñas fue un hallazgo. Yo cuando estaba en esta investigación doctoral no conocía Viñas, no había leído nada de Viñas y fue a empezar a leerlo y no poder parar. Me apasionó muchísimo, me ayudó a entender básicamente, ¿no? No solamente la tradición del viaje argentino, sino también este juego que maneja Viñas en su obra crítica general, que es esta interpretación política, ¿no? De la literatura. Claro. Era algo que también a mí, como formada en letras, en una, podríamos decir, escuela todavía muy formalista, estructuralista, planteos así para mí eran desconocidos. Entonces, cuando leía Viñas, bueno, no pude parar. Y luego sí, tomé distancia de él en algún momento, ¿no? Porque cuando él trabaja escritores de la izquierda que viajan a Cuba, por ahí, bueno, yo señalo bueno, que a veces Viñas es demasiado duro con algunas apreciaciones que hace de estos escritores y que él mismo está atravesado subjetivamente, ¿no? En su subjetividad por lo que fue su compromiso y su experiencia política de esos años también, ¿no? Él mismo como viajero invitado a Cuba por la Casa de las Américas. Sí, indudablemente, o sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que con su dureza y con su ajuste de cuentas a través de la Exacto. crítica de viejas deudas políticas, pero no solo con sus contemporáneos, creo, pero bueno, eso sería ya para charlar sobre Viñas. Y ya estamos como promediando la entrevista. Muchas gracias, Mariana, por tu tiempo. Antes de despedirte, igual quería preguntarte si hay continuaciones previstas para esta investigación o en qué temas estás trabajando actualmente, si estás trabajando con temas, quiero decir, que tengan una relación estrecha con este libro o ya has viajado vos a otros territorios de nuestra cultura. Bueno, sí, he viajado un poco, pero siempre, siempre uno vuelve a esta matriz. Un poco lo que he seguido haciendo es profundizar en el trabajo de archivo, que es un poco lo que me apasiona, ¿no? Archivo literario y archivo también porque trabajo, bueno, revistas. La pata de mi investigación actual, que está más vinculada con este libro, tiene que ver con ahora observar los viajeros. Si observé en el libro viajeros de la izquierda o viajeros hacia utopías progresistas, ahora estoy internándome en el campo de los viajeros a utopías conservadoras, que un poco lo anunciaba por ahí en el libro, porque, bueno, proponía que si escribiéramos la historia del viaje latinoamericano, también hay que hablar de los que viajaron hacia la Alemania de Hitler, la España de Franco, ¿no? Y es un poco ahí donde estoy ahora, mirando viajeros, sobre todo uruguayos, porque estoy ahora residiendo en Uruguay nuevamente, en el medio entre el doctorado y ahora, o sea, y la publicación de este libro. Como tú mencionabas al inicio, estuve en México un año y luego 3 años en Chile. Y ahora que, bueno, que retorno a Uruguay, retorno un poco a los viajeros uruguayos. Y la otra investigación con la que estoy todavía, bueno, que tengo abierta, pero ya cerrándola, que es a la que he dedicado el último tiempo, tiene que ver con la recepción de la Segunda Guerra Mundial
en el campo literario y cultural del Cono Sur. Básicamente he estado mirando el impacto de la Segunda Guerra Mundial en escritores de Chile, Argentina y Uruguay. La primera parte de la investigación estuvo más orientada hacia revistas. Estuve trabajando con un conjunto de revistas muy, muy particulares de la época, que son revistas antinazis, podríamos decir, revistas que justamente dentro de lo que es el espectro del antifascismo cultural sirvieron concretamente para combatir la amenaza, podríamos decir, fascista, nazi. Y lo que yo propongo por ahí en algún trabajo es que no solo combatir, sino también eran medios para expandir el miedo, ¿no?, a la expansión del nazismo a América Latina. Y luego trabajé también con revistas francófonas editadas en el Río de la Plata. Lo que ya he publicado tiene que ver con una revista que se titulaba Le Cahier Français, que era editada por profesores franceses, profesores agregados que trabajaban aquí en Montevideo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, comienza un poco antes, en el año 36, pero básicamente a mí me interesó ver ese tramo de la Segunda Guerra Mundial, cómo la revista sirve para mediar un conjunto, podríamos decir, de afectos, ¿no?, vinculados a la guerra. En gran medida, mi punto de partida teórico para estos dos desarrollos, tanto el de las revistas antinazis como el de las revistas francófonas. También está el caso de Lettres Françaises, editada en Buenos Aires por Keiva, con la ayuda justamente de Suri y Victoria Ocampo. La lectura que propongo es que en gran medida la expansión de la guerra a una sociedad no beligerante, ¿no?, como es la uruguaya, la argentina en este caso, se hace a través de una retórica fuertemente emocional, ¿no? Y ahí a quienes tenemos trabajando son escritores, ¿no? Son escritores y con sus recursos propios, ¿no?, de la escritura poética, la escritura creativa. Entonces, por ahí también, una vez más, volvemos a aquella propuesta que mencionaba hace un rato del diálogo entre literatura e historia, ¿no?, historia intelectual. Derivado también de esa investigación, estudié otro caso, que es el caso de la solidaridad de nuestros escritores con los escritores franceses. A través puntualmente de un comité de solidaridad con los escritores franceses que que nació en Argentina y que luego se replicó aquí en Uruguay, y que era una iniciativa de los escritores uruguayos para enviar ayuda a los escritores franceses, o sea, para recuperar la inteligencia francesa en la posguerra. Y también se dan unos intercambios bien interesantes. Muchas gracias, Mariana. Muy interesante la conversación. Te agradecemos por haber estado aquí. Gracias a ti, Pablo, por el espacio y por el interés en el libro también. Bien, y esperamos leer esos otros trabajos. Reitero que en un gesto muy generoso y elogiable, el libro está disponible en acceso abierto en internet y se puede leer muy fácilmente y muy agradablemente, porque además está escrito de manera muy amena. Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de New Books Network. Gracias por escuchar New Books Network en español.